Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Hoy la charla es sobre cómo vencer los miedos. Tenemos como invitada a la doctora Adriana Mora Gutiérrez, psicóloga, que es la que nos va a impartir la charla. Por favor, tener los micrófonos apagados. Después de la charla vamos a dar un espacio para preguntas, entonces por favor, esperar a ese momento. Así que yo voy a anotar en el chat el enlace para las listas. Igual forma, pueden poner en el chat el nombre completo y cédula por aquello que la lista falle por alguna razón, entonces que quede registrado en el chat. Entonces vamos a dar inicio. Muchísimas gracias y adelante, doctora. Gracias. Bueno, muchas gracias, Brenda, y un saludo a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, ok. Eh, Vamos a ver. ¿Y se está viendo bien también, Brenda, la presentación? Sí, ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos, siguen entrando personas. Vamos a, ay, eh, vamos a ver. Ok, bueno, ahí veo que hay unas personas en sala de espera. Brenda, vos nos ayudas va creciendo el número, vos nos ayudas para darles ingreso a estas personas y empezar con la charlita. Súper, muchas gracias. Bueno, bienvenidos igual a todos y a las personas que se están incorporando en este momento. Como decía Brenda, mi nombre es Adriana Mora, yo soy psicóloga y trabajo para el área de salud Carmen Montes de Oca. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, cómo vencer los miedos, pero yo decidí cambiarle el título a la presentación y le puse de cara al miedo. Y ahorita, tal vez a lo largo de la presentación, vamos a ver por qué el cambio en el nombre, ¿verdad? De pronto, ya sea por chat o si alguien quiere abrir el micrófono, me gustaría unas impresiones, poquitas. Recuerden de fluir con libertad, no hay buenas ni malas respuestas, principalmente en temas tan amplios, de pronto tan ambiguos, tan diferentes para cada uno de nosotros. Eh, ¿Qué piensan ustedes cuando escuchan el nombre Cómo vencer los miedos? ¿Qué les hace pensar ese título, ese nombre que originalmente era el que llevaba pues el temita o la charla? Acá, si alguno quiere escribir algo por medio del chat o si quiere abrir el micrófono y compartirnos alguna idea, bienvenido. ¿Qué estoy viendo? Se escucha muy bajo, dicen. Se escucha muy bajito. Yo Sí, sí. se escucha muy bajito. Yo lo escucho Bajito. bien. Escucha bien. Ok, vamos a ver si. Yo lo escucho bien, pero bajito. Ok, ok. Vamos a ver. Voy a quitar. ¿Cómo me escuchan ahora? ¿Me escuchan mejor? ¿Me escuchan igual? Sí, mejor. Ahora sí se escucha alto. Mejor sin los audífonos. Bueno, es que yo Súper estaba. mejor. Ah, bueno, qué dicha. Pues voy a trabajar sin audífonos. Es que quería aislarme un poquito yo del ruido ambiente, pero la idea es que ustedes escuchen de la mejor forma. Mm, Vamos a ver, bueno, veo que están ahí con los reportes de asistencia y no sé si alguien puso como algún aporte eh, sobre qué les viene a la cabeza cuando se habla cómo, de esa frase, de esa pregunta, de pronto, ¿cómo vencer los miedos? ¿Qué piensan? No se pongan tímidos si alguien quiere dar alguna impresión, dar alguna idea. A ver. Tienen estrategias para dejar de paralizarnos ante algo. Ok, no Profe, sé si... tal vez vencer los miedos como enfrentándolos. Correcto, sí, sí, y toda la persona que puso, vamos a ver, Priscila, que puso como adquirir estrategias y Kemble, que fue la persona que habló, también, exacto, todo eso es correcto. Cuando uno oye la frase o la pregunta, ¿cómo vencer los miedos?
Pensamos en cómo hacer, qué podemos hacer, cómo podemos vencer eso que nos atemoriza, que nos paraliza, cómo dejar de sentir, ¿verdad? Miedo. Pues bueno, de pronto espero que el espacio de hoy nos permita ampliar un poquito esa visión y empezar a repensar el tema del miedo. Si bien es cierto, tal vez no podamos hacer una construcción amplia y detallada sobre lo que pensamos, ¿verdad? En este momento, sí abrir la puerta, empezar a ver con otros ojos el tema del miedo, ¿verdad? ¿Qué es el miedo? ¿Por qué le tenemos tanto miedo al miedo, verdad? De pronto nos ayuda, es malo, es bueno, ¿verdad? Etcétera. Bueno, vamos a ir tratando de darle un poquito de respuesta a todo eso. Conceptualmente, ¿verdad? Si nos metemos en internet y ponemos qué es miedo, vamos a encontrar respuestas como esta que estamos viendo en este momento, una sensación de angustia provocada, me faltó ahí una sílaba, por presencia de un peligro real o imaginario, desconfianza ante un acontecimiento adverso, todas están correctas, una emoción intensa, la percibimos, hemos aprendido socialmente y culturalmente a verla como algo desagradable, de pronto queremos aprender a sacar el miedo de nuestra vida, ¿verdad? Etcétera. Entonces, todas ellas están correctas, ¿verdad? Una emoción básica en común que tenemos con otros animales, bueno, sí, con muchísimos en realidad, es algo innato, y ahí vamos adentrándonos en otro terreno, ¿verdad? Cuando hablamos de que el miedo es algo parte de nosotros. Ya al decir que es algo innato, ¿cómo podemos quitarlo, verdad? ¿Cómo podemos arrancar una emoción básica de nosotros? Bueno, pues ahí sí nos vamos a encontrar como de pronto con algunas limitantes, ¿verdad? Es dinámico, evoluciona, es una realidad. Si nos ponemos a pensar, los miedos a lo largo de la vida no son los mismos. Si pensamos qué nos acompañaba, cuáles eran nuestros temores cuando teníamos, no sé, digamos, 6, 7 años, 10 años, 15 años, que nos atemoriza ahora, nos vamos a dar cuenta de que el foco, el motivo que nos generaba temor ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Entonces, en los niños pequeños podemos ver muy claramente esa evolución, ¿verdad? Cómo los temores van cambiando conforme los niños van creciendo. Igual pasa con nosotros en etapas más maduras, ¿verdad? Lo que nos atemorizaba o lo que despertaba sensaciones, activaba nuestra emoción de miedo, no es lo mismo de pronto que nos sucede ahora en este momento en otra etapa de nuestra vida. Forman parte de un sistema de defensas. Cuando oímos eso o contemplamos esa frase, nos damos cuenta que entonces el miedo de pronto no es tan malo, ¿verdad? Nos permite otras cosas positivas, ¿verdad? Si es parte de algo que a mí me defiende y me protege. Efectivamente, ¿verdad? Es así. El miedo funciona instintivamente, lo trajemos desde que estamos súper pequeñitos, va evolucionando con nosotros. Siempre esta reacción que nos genera el miedo va a ser de defensa, de huida, de escape, por ejemplo. Entonces nos va a permitir protegernos, nos va a permitir salir de ni siquiera acercarnos a un peligro, reaccionar a tiempo, salvaguardar nuestra integridad, por ejemplo. Bueno, entonces nos vamos a dar cuenta o nos damos cuenta que entonces el miedo no es algo tan malo, ¿verdad? Cuando vimos, bueno, es que si yo, por ejemplo, un día decidí no viajar por San José sola y, no sé, otro grupo de personas con las que yo iba sí se fueron y les pasó algo. Pero que prendo la cámara ahorita y... Jorge, tenés el micrófono abierto. Ok, entonces el miedo, ¿verdad? Nos damos cuenta que tienen cierta funcionalidad en nuestra vida. Nos protegen, nos limitan. De pronto, si no tuviésemos ese freno, podríamos tener conductas impulsivas, temerarias, arriesgadas, que nos van a estar poniendo en escenarios de inseguridad constantemente. En los niños pequeños, por ejemplo, lo podemos ver, ¿verdad? Los niños pequeños tienen
han madurado poco este sentido, ¿verdad? Niños pequeñitos, 1 o 2 años. Y de pronto hay conductas muy temerarias, ¿verdad? De pronto a caídas, a, no sé, ciertas cosas de esa índole, pero si nos ponemos a ver a ese mismo niño ante un animal, por ejemplo, tal vez un perro, tal vez un objeto, puede ser algo inanimado también, nos damos cuenta que los niños, a pesar de estar tan pequeñitos, se frenan, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta de que si bien es cierto, no está completamente instaurado, ya hay presencia de este elemento tan básico, esta emoción en la vida de un niño tan pequeño. El miedo, vuelvo a lo que he dicho, es una emoción básica de nuestro repertorio, reside en nuestro sistema límbico, en la amígdala. Cuando se nos activa una respuesta que nos genera miedo, secretamos hormonas, secretamos sustancias, la adrenalina, la principal de ellas, la cual genera una respuesta de huir, protegerme, evitar, de pronto no quedar paralizado, ¿verdad? Claramente sabemos que las respuestas al miedo de todas las personas son diferentes, ¿verdad? Cada persona reacciona de una forma particular. Entonces, es una generalidad, ¿verdad? Pero sí se activan todos estos recursos, todos estos sistemas en nosotros y nos permiten protegernos, reaccionar, incorporar ese hecho, ese evento o esa situación que está sucediendo y poderla procesar de diferentes formas, ¿verdad? Porque todos tenemos diferentes formas de reaccionar. Lo cierto es que siendo el miedo un componente básico y conociendo y entendiendo que tiene lugar en nuestro sistema, en nuestro cuerpo, ¿cómo vamos a eliminarlo, verdad? De pronto nos confronta con algo imposible, ¿verdad? De ahí que yo después decidí cambiarle el nombre a la charla, ¿verdad? Como les decía al inicio, y poner un nombre que a mí me sonara como más apropiado, ¿verdad? No vencerlo, porque de pronto el miedo, siendo como la alegría, siendo como la tristeza, siendo como el enojo o la ira, va a formar parte de nuestro repertorio de conductas, de emociones y por ende de conductas, siempre va a estar ahí. Entonces, entendemos que el miedo es algo natural, básico, es una emoción natural y básica, tiene una función protectora, tiene una función adaptativa, desencadena una serie de respuestas fisiológicas en nosotros, el miedo nos activa de una manera diferente. Cuando tenemos miedo, cuando reaccionamos a algo, nuestro cuerpo nos da señales de que estamos ante un escenario diferente y se activa de forma diferente. De pronto todos podemos decir, bueno, cuando yo siento miedo, yo siento palpitaciones, otra persona va a decir, bueno, yo como que me mareo, otra persona percibe sudoración, porque se activa nuestro sistema, se activa nuestro cuerpo, ¿verdad? Y nos genera una respuesta. Entonces, ahí encontramos que el miedo, al igual que las otras emociones básicas, genera una reacción en nuestro cuerpo. Hay reacciones psicológicas, cognitivas y conductuales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos permite el evento que nos activó, el evento que generó miedo en nosotros, va a generar una serie de pensamientos, va a generar una serie de percepciones alrededor de ese evento y también vamos a actuar de acuerdo a lo que nosotros consideremos en ese momento que debemos hacer, quedarnos, huir, responder, defendernos, confrontar, etc. Eso pensando un poco, ¿verdad? En tal vez en situaciones de miedo como inmediatas, ¿verdad? Tal vez todas las reacciones que estoy describiendo son como reacciones más inmediatas, pero claramente podemos tener miedos que no signifiquen un riesgo de vida, que no necesariamente activen en nosotros un sistema de sobrevivencia, ¿verdad? Entonces no todos los miedos van a ir en esa línea, hay muchos tipos de miedos, cada uno de pronto le teme a algo diferente. Hay miedos instintivos, ¿verdad? Que son como estas reacciones innatas ante eventos desconocidos, donde nos sentimos en riesgo, donde nos sentimos inseguros y donde el objetivo siempre va a ser preservar, restablecer equilibrio, protegernos, cuidarnos, siempre, ¿verdad?
Pero instintivo de pronto es como esto, cuando yo les decía, un niño pequeño se asusta ante un ladrido de un perro o se asusta ante un objeto, no entiende de pronto un niño muy pequeño que ese animal, por ejemplo, puede tener X o Y reacción que le puede provocar X o Y daño, o que ese objeto inanimado no le va a hacer ningún daño, pero hay una respuesta natural, ¿verdad? Porque eso por alguna razón resultó amenazante. Todos tenemos esta parte instintiva en nosotros, ¿verdad? De pronto nosotros ya en nuestra adultez también lo podemos sentir con animales, con perros, con gatos. Nuestro repertorio es más amplio porque tenemos mayor capacidad de razonamiento. El miedo aprendido se produce como resultado de una experiencia previa, de una vivencia que me trauma, no necesariamente, pero que pudo haber sido traumática, que me generó un temor muy grande, que me produjo una sensación de inseguridad muy grande. Entonces se activa un aprendizaje, queda una huella en el cerebro, ¿verdad? Este aprendizaje también puede darse a través de la transmisión de experiencias y no por una vivencia propia. Por ejemplo, de pronto si nos ponemos ahí a analizar, podemos darnos cuenta que hay cuestiones que se transmiten familiarmente, generacionalmente, así como por ejemplo en el tema de la alimentación, ¿verdad? No es extraño oír niños o adolescentes y adultos también diciendo que una comida no les gusta. Y ante la pregunta, ¿la ha probado? No, nunca la he probado, pero no me gusta, ¿verdad? Igual los miedos. Es que yo le tengo miedo a las alturas. Bueno, en algún momento has estado en una altura súper grande, ¿verdad? Que te hace sentir inseguro, insegura. No, nunca. ¿Y por qué se da ese miedo? Bueno, de pronto ahí puede haber familiarmente alguna transmisión de alguna experiencia, algún diálogo, algún compartir que a esa persona le ha resultado impactante, amenazante. Ni siquiera nos lo cuestionamos, de pronto nada más se incorpora, ¿verdad? Y entonces aprendemos a tenerle miedo a cosas que nunca hemos vivido, que nunca tal vez nos han afectado, pero sí está en nuestro entorno, el temor a esa situación, objeto, etc. Igual, el miedo, aunque sea aprendido, su objetivo va a ser que estemos seguros y protegernos, ¿verdad? No es tan diferente su finalidad al miedo instintivo. Es importante definir, diferenciar entre un miedo y una fobia. Tienden a utilizarse a veces como sinónimos y no lo son, ¿verdad? El miedo resulta una emoción normal, completamente adaptativa, lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Es funcional, ¿por qué? Porque nos protege, porque si yo siento miedo me voy a resguardar de un peligro, si yo sí percibo que en el lugar, por ejemplo, puede resultar un peligro para mí, no me voy a exponer a ir a ese lugar, voy a protegerme. El visualizar, el analizar de pronto un poco más allá me permite también proteger a mi gente cercana. Si tengo una persona que depende de mí, voy a tomar decisiones que la protejan, porque siento miedo ante ciertas situaciones, ¿verdad? Entonces ese miedo resulta funcional, resulta protector, resulta adaptativo, activa nuestro sistema, ¿verdad? Como veíamos ahora, se secretan sustancias, hay síntomas, hay respuestas en nuestro cuerpo. Perdón, sudoración, taquicardia, pueden ser algunos ejemplos. Algunas personas, bueno, la variedad de sensaciones son muy diferentes y no las sentimos todos en el mismo lugar. Hay personas que dicen, es que yo siento algo en el estómago, se me aprieta, se me achica cuando yo estoy asustado, no puedo comer, o es como una opresión en mi pecho, etcétera, ¿verdad? Todo el mundo lo va a vivir de una forma diferente. Y por lo general, cuando hablamos de un miedo, no hay un impacto negativo, sino que es preservar, conservar, evitar. Una vez que de pronto tal vez ese estímulo tan directo desapareció, pues retorno a mi normalidad, recobro equilibrio. Hay un proceso de homeostasis. Bueno, hablando de un miedo, ¿verdad? Una fobia ya es considerado un trastorno, ya conlleva una intensidad de síntomas diferentes, produce un tipo de disfuncionalidad y de pronto de parálisis, ¿verdad? Una persona con un miedo muy, muy profundo a algo puede verse imposibilitado para, no sé,
Una persona que le tiene miedo a las alturas, de pronto realmente no puede subir después de un segundo piso. No puede usar ascensores, no puede ni siquiera por escaleras, caminando por sus propios medios, porque realmente resulta demasiado amenazante. Entonces, el cuerpo, la mente, ¿verdad? No le permite avanzar en esa línea. Entonces, cuando yo tengo un miedo tan profundo y tan intenso que me paraliza, que me hace no poder funcionar en X entorno o situación, que activa toda una respuesta exacerbada, entonces podríamos estar hablando de una fobia. Y ahí hay una diferencia muy básica, ¿verdad? Entre el miedo que yo siento, puedo manejarlo de pronto, puedo fluir con esa situación, puedo racionalizarlo también en el momento y de pronto se me ayuda a fluir mejor y hacer un pasaje funcional y adaptativo por ese miedo, pero la fobia no, ¿verdad? La fobia está caracterizada por una paralización, una disfuncionalidad y de pronto ejercicios como para, bueno, voy a tratar de bajarle un poquito, pensar positivo, no van a tener el mismo impacto, ¿verdad? Porque estamos hablando de algo mucho más profundo y que ya está instaurado en mi psiquismo de una forma diferente. Miedos comunes, ¿verdad? Que de pronto las personas podemos describir, hablar en público, alturas, espacios cerrados, oscuridad, animales, muerte, soledad, fracaso, ¿verdad? Vemos que algunas cosas son tangibles, otras de pronto no, ¿verdad? Son más otro tipo de elementos que va a mediar completamente mi percepción de ellos. De pronto, esa es una pequeña lista muy somera, ¿verdad? De los temores que podemos experimentar las personas, pero también tienden a ser muy repetitivos, ¿verdad? Muchas personas sienten miedo a las alturas, muchas personas sienten miedo a hablar en público, muchas personas le temen a la muerte, le temen a la soledad, le temen a las enfermedades. Entonces son como miedos muy frecuentes que nos podemos encontrar en las personas y que también podemos identificar en nosotros mismos. De pronto no tenemos todos, pero podemos identificarnos en alguno de ellos. Entonces, siendo así, ¿verdad? Entendiendo que el miedo en este punto, que el miedo es algo básico, que no podemos eliminar de nuestra vida, que no podemos eliminar de nuestro repertorio de conductas, que es parte de nuestras emociones básicas, que tiene esa dualidad, ¿verdad? De pronto sí me puede resultar paralizante, sí me puede resultar disfuncional, sí puede afectarme en mi día a día, sí puede entorpecer calidad de vida, sí, puede pasar todo eso, pero también tiene otra intención, ¿verdad? Protegerme, cuidarme, cuidar a los míos, proteger mi entorno, mi casa, mis bienes, mi seguridad personal. Entonces vemos esa dualidad, ¿verdad? De pronto no es solo cómo vencer los miedos, es de pronto, ok, entonces cómo yo puedo relacionarme con ese miedo, entendiéndolo a la luz de que no lo puedo quitar, no lo puedo eliminar y no es algo tal vez tan insano como yo lo creía, ¿verdad? De pronto el tener esta información me permite entender que el miedo es parte de la vida, ¿verdad? Del experimentar temor ante ciertas situaciones, circunstancias, no es tan atípico, no es tan malo, como tal vez yo he aprendido a creer. Socialmente escuchamos a veces expresiones como, ay, es que ella es muy miedosa, es que él es muy miedoso, es que él tiene miedo a todo, y de pronto sí tiene una connotación negativa, ¿verdad? El decirle a alguien que es una persona miedosa, es como una característica no tan positiva, como si dijésemos, ah, esta es una persona valiente, ¿verdad? Entonces, desde lo que se nos enseña basalmente, nos damos cuenta de que el miedo sí trae una connotación de pronto no tan positiva, ¿verdad? Lo vemos como algo que hay que aprender a eliminar de nuestra vida, siendo imposible, ¿verdad? Si le preguntamos de pronto a una persona muy mayor, un abuelito, una abuelita, este tema, ¿verdad? ¿A qué le teme? Vamos a encontrar que de pronto le teme a algo, ¿verdad? Es casi seguro que sí.
muy distinto a nosotros, muy distinto tal vez a lo que lo atemorizaba hace unos años atrás, pero hay situaciones que nos generan temor, ¿verdad? Que nos dan esa sensación de inseguridad, de angustia, de preocupación, y está bien, o sea, aprender a entender que eso está bien, eso es normal, ¿verdad? Estrategias de afrontamiento. Cuando hablamos de cómo entender, que bueno, que hacia ahí va mi dirección, perdón, no es cómo vencer el miedo, cómo eliminarlo de mi vida, cómo sacarlo, cómo anularlo, es más bien cómo aprender a convivir con el miedo. ¿Qué puedo hacer yo ante situaciones que me generen temor, verdad? Y de pronto vuelvo a marcar la diferencia que hay situaciones que no nos quitan funcionalidad y hay situaciones que de pronto sí nos van a hacer disfuncionales. Y estas requieren abordajes de pronto más específicos, más especializados y más profundos, ¿verdad? Pero como una generalidad, cómo aprender a relacionarme con el miedo de una forma más asertiva. Ok, conocer, estudiar, experimentar, examinar, ¿qué es lo que a mí me genera miedo? ¿Verdad? De pronto a veces es una pregunta muy cortita y pareciera muy simple, pero a veces dar una respuesta, me voy a dar cuenta de que tengo que pensarlo, ¿verdad? A veces puedo tener miedo a muchas cosas, de pronto yo puedo decir, bueno, yo le tengo miedo a un robo, a un asalto, un ejemplo. Ok, pero ¿qué es lo que usted le teme de ese evento? No es solamente la palabra el robo, ¿verdad? Es que para mí, en mi mente, en mi sistema de creencias, hay un montón de cosas que van de la mano con ese evento, ¿verdad? De pronto, inseguridad, temor a que pase algo, o sea, que haya algún evento físico, a una lesión, a una herida, a que me quiten mis pertenencias, que son muy importantes para mí. Hay personas que dicen, no, yo a un asalto no le tengo miedo, yo reacciono, ¿ok? No todos valoramos el mismo evento desde las mismas aristas, ¿verdad? Lo vemos diferente. Entonces, sí es importante entender qué es lo que a mí me genera temor, qué es lo que a mí me genera inseguridad, qué es lo que me hace reaccionar, cómo reacciono yo ante ese miedo. Me paralizo, no me paralizo, empiezo a tener muchas ideas, empiezo a tener muchos pensamientos, empiezo a tener muchas reacciones físicas, empiezo a sentirme limitado, dejo de hacer, dejo de ir, dejo de, no sé, de relacionarme por temor, por miedo. He dejado de hacer cosas por miedo, me he abstenido de ir a un lugar, de relacionarme, de hacer, de participar por miedo. Ok, todo eso se vuelve importante, ¿verdad? ¿Qué genera el miedo en mí? ¿Qué hago yo cuando tengo miedo? ¿Cómo reacciono? ¿Qué necesito, verdad? Abro comillas, para sentirme bien. ¿Por qué abro comillas? Porque de pronto eso que yo creo que me hace sentir bien es solamente como una curita, ¿verdad? Y en la situación permanente de fondo, pero yo necesito aliviar el malestar en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que me genera como ese alivio eh, más inmediato? Tomar conciencia de esta miedo. Y les aseguro que es el hecho de poder entender esta parte, relacionarme con mi miedo o con mis miedos, ¿verdad? Entender qué me genera temor, qué me genera inseguridad. Esa adquisición de información me va dando poder. Y cuando yo adquiero poder, voy aprendiendo a manejar las cosas de una mejor forma y de una forma más asertiva, y de pronto eso que a mí me asusta tanto, pierdo un poquito de fuerza, ¿verdad? Por el proceso de entendimiento y otros posteriores que ya vamos a ver. ¿Qué no es tan recomendable cuando yo estoy haciendo como este ejercicio de introspección, de lectura, de autoanálisis? Ignorar, ¿verdad? De pronto ignorar eso que me da miedo, dejarlo de lado. Estoy experimentando miedo, bueno, pero voy a distraer mi mente, voy a escuchar música para dejar de pensar en eso que me asusta. Claramente, también hay algo importante que resaltar: cada quien tiene su tiempo, ¿verdad? Para trabajar un aspecto emocional. No el hecho de que sucede mucho, ¿verdad? Acá en la institución muchas veces
en una consulta un médico detecta alguna situación y refiere a la persona a psicología. Y la persona llega y muchas veces dice, sí, yo sé que eso me está pasando, yo sé que yo tengo esa situación, pero yo no quiero trabajarla, yo no estoy interesada. Y eso es una realidad, cada persona tiene su momento, ¿verdad? Entonces, no podemos forzar algo que la persona no está en capacidad de manejar, porque tenemos que respetar esa temporalidad interna, ¿verdad? Que no es un tiempo cronológico, no es un tiempo de calendario de reloj, es el tiempo que cada persona va sintiendo la necesidad de afrontar, de elaborar, de trabajar. Entonces, si bien es cierto, ignorar, dejar de lado, distraer, utilizar curitas, digo yo, para las situaciones, no es lo recomendado, también hay que entender que los mecanismos de defensa están en nosotros por algo y hay que respetarlos, ¿verdad? Entonces, es súper válido hacer estos ejercicios de introspección y de autorreflexión y de lectura interna y demás, pero tengo que estar alineado con ese propósito, ¿verdad? De que quiero y deseo trabajarlo, por muy feo lo que sea que yo me vaya a encontrar ahí. Y aunque mis miedos me confrontan con cuestiones muy amenazantes. Bueno, entonces como primer paso, ¿verdad? Diríamos conocer qué es lo que me genera miedo, reconocerlo. Hay muchas formas, ¿verdad? Si ya nos vamos como a una cuestión más técnica, yo puedo llevar diferentes métodos, un diario, un registro para ir documentando, ¿verdad? Todo eso en psicología se puede trabajar y se puede hacer y de pronto es muy valioso porque a veces las personas tenemos una información en este momento y pasa un rato, una cantidad de tiempo, una cantidad de horas y a mí se me olvida o tal vez ni siquiera tanto tiempo y yo digo, ay, había pensado algo súper importante y ya lo olvidé, ¿verdad? Entonces, el registrar esa información, si es algo que yo realmente quiero trabajar, se vuelve una herramienta completamente válida. Establecer un tipo de diálogo o debate que me permita analizar en función de eso que ya voy descubriendo de mí, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta que muchas veces los pensamientos que van de la mano con mis miedos son irracionales. No siempre, pero hay un porcentaje muy importante. Partimos de que todas las personas tenemos creencias y tenemos pensamientos y nuestra percepción, ¿verdad? Que es todo esto que recibimos a través de nuestros sentidos, se activa cuando yo vivo un evento, cuando escucho una conversación, cuando me pasa algo en la calle, ¿verdad? Dos personas podemos ver el mismo escenario, estamos viendo, no sé, dos personas hablando y de pronto yo digo, ay, esas personas estaban discutiendo y la otra persona dice, ay, esas personas estaban hablando, ¿verdad? Y para mí hubo algo que elevó la connotación de ese momento, de esa conversación, lo percibí un poquito tal vez más agresivo, para mí había como una molestia y otra persona dice, no, yo no me di cuenta de nada de eso, yo no vi nada de eso. Nuestra percepción hace su trabajo, ¿verdad? Que es todo lo que yo integro a mí a través de mis sentidos. Eso cree, ya hay una base, ¿verdad? De mí como persona, de mis creencias y mis pensamientos, toda la información que yo desde chiquito vengo guardando, la educación, el pasaje por la escuela, mi relación, mis amistades, o sea, todo va influyendo en crearme a mí como persona. Entonces, todo eso se activa también al momento de hablar de miedos, ¿verdad? Normalmente, cuando uno habla de un miedo, piensa cosas malas, escenarios muy catastróficos, muy terribles, hay un pensamiento completamente polarizado, ¿verdad? A que van a pasar cosas malas, de que si yo hago eso puede, o se puede traer una mala consecuencia, de que ir a ese lugar va a ser malo, de que subir a ese edificio alto va a ser lo peor, me voy a sentir terrible, etc. Muchos pensamientos son irracionales, ¿por qué? Porque no están sustentados en una acción o en un hecho real, en algo que haya pasado. Pero lo cierto es que aunque sean irracionales, sí influyen, ¿verdad? Y yo realmente me siento mal, realmente creo que algo malo va a pasar y realmente hay una serie de ideas en mi cabeza que sostienen eso. Entonces, es importante revisar ese temor o ese miedo, ¿verdad? Ok, ¿por qué yo le tengo miedo a las alturas? Nunca he estado en una altura tan importante como para saber qué se siente. Y ahí yo misma, digamos, empiezo a desmenuzar esa idea. Ok, nunca me ha pasado nada,
sí, es muy impresionante, es muy impactante ver la distancia que hay de donde yo estoy a ese edificio, pero yo nunca lo he vivido. ¿Por qué pienso que me voy a sentir tan mal? Ok, entonces ahí yo empiezo, ¿verdad? De pronto para poder llegar a hacer un discurso de esa forma, voy a tener que pasar por una serie de tiempo, pasos y demás. Se menciona muy rápido, pero de pronto sí, yo sé que no es tal vez tan rápido, tan fácil y tan automático, pero realmente el cuestionarnos va a hacer que podamos entender si lo que nos sostiene es irracional o racional, ¿verdad? Eh, el miedo a la muerte, por ejemplo. ¿Por qué hay tanto miedo a la muerte? Porque siempre hemos tenido culturalmente una connotación de que es un evento trágico, fatídico, de que se sufre mucho, etcétera. ¿Verdad? La receta es muy personal, pero lo cierto es que la mayoría de personas en nuestro país, en nuestro bagaje cultural, no estamos tan familiarizados de una forma positiva con estos eventos de muerte, ¿verdad? Entonces hay toda una serie de creencias alrededor y de deseos de evitarla, postergarla, de alejarla, ¿verdad? Pero ¿por qué? Si es parte del ciclo natural, si es parte del ciclo de vida. Pensamientos racionales, cuando pasamos por ese colador, digamos, nuestros pensamientos, nos vamos a dar cuenta de que a veces el montón de cosas terribles que yo pienso tal vez no lleguen a pasar, de que tal vez muchas de ellas nunca me han pasado o nunca le han pasado tal vez a mis seres queridos, no han sucedido, no tengo una certeza de que vayan a suceder, se vale afrontarlos, ¿verdad? Normalizarlos, de pronto, ok, sí, acepto que estaba pensando de una forma X, pero bueno, entiendo que no era lo más lógico, ¿verdad? Estoy aplicando este tema de reflexionar, de racionalizar, y bueno, me doy cuenta de que mi pensamiento no estaba sustentado en la base más lógica, por así decirlo. Hay pensamientos automáticos, ¿verdad? Se disparan cuando hablamos de algo que nos genera temor, que nos hace sentir mal, se disparan todos los pensamientos automáticos y a veces en esa línea de pensamientos no tan positivos, por decirlo de alguna manera. Entonces, identificar los pensamientos positivos nos va a permitir contrarrestar, ¿verdad? Y vamos a ese mismo ejercicio de darme cuenta qué pienso yo cuando siento temor, ¿verdad? O cuando me confronto a algo que de pronto me asusta, me genera miedo. Un siguiente paso, ¿verdad? Tratar de generar cambios. Elegir lo que nos beneficia de forma consciente. No significa que yo tengo que darle un giro radical a eso. No, eso va a ser una decisión mía, ¿verdad? Pero de pronto, el aprender a irme relacionando de una forma diferente con ese foco de temor, con ese foco de miedo, si así es mi decisión, puede beneficiar el ser más consciente de cómo yo hablo de ese temor, cómo yo hablo de esa situación, cómo yo hablo de ese, no sé, de ese lugar, de ese elemento, de ese objeto. Y empezar a modificar mi lenguaje corporal, mi lenguaje no verbal, empezar a modificar la forma en que yo me expreso, empezar a tener afirmaciones de pronto más positivas, afirmándome a mí en esa situación y de pronto resaltando todos los beneficios que yo tengo para poder encarar ese miedo, si es lo que yo deseo, ¿verdad? Construir nuevas formas de relacionarme con la situación, trabajar en cambiar mis reacciones, ¿verdad? Estamos como, cuando hablamos de un miedo, de pronto ya estamos muy predeterminados, ¿verdad? A lo que no nos gusta, lo malo que es, todo lo que puede venir, etcétera, ¿verdad? Entonces es como, de alguna manera, dejar, trabajar una programación diferente, ¿verdad? Aprender técnicas de autorregulación. Claro, si yo me enfrento a una situación que me genera miedo, que me genera temor, que activa mi sistema, que genera respuestas fisiológicas, que genera respuestas psicológicas, claro que me voy a regular, claro que me van a activar esos temores, esas reacciones en mí antes de temor. Entonces, aprender técnicas que me puedan regular pueden ayudarme. Si yo deseo enfrentarme ante una situación que me genera miedo, ¿verdad? O ante una situación que me genera temor. Formas de autorregularme pueden haber muchas, ¿verdad? De meditación, yoga, respiraciones, ejercicios de imaginación, autoinstrucciones. Pueden haber muchas cosas que en ese momento que yo me enfrento a esa situación me generen apoyo y generadas desde mí, porque yo genero los cambios y yo
creo que tengo lo necesario, ¿verdad? Para generar nuevos recursos. Cuando yo decido enfrentar un temor, algo que me asusta, algo que me da miedo, y empiezo a pensar, a plantearme formas alternas de pensamiento, escojo o de pronto me aferro un poquito más a las que son más afines conmigo, con mi personalidad, con mi forma de ser, con mis recursos en ese momento, y logro replicarlas, ¿verdad? De pronto, si bien es cierto, no es garantía de que usted muere de un 2 por 3, ¿verdad? Pero va a ir cambiando mi percepción al respecto. Recordemos que mucho de esto está aprendido, incorporado en mi cerebro. Mi cerebro ya tiene toda esa información registrada, aquello que tengo miedo, que me gusta, que me alegra, que no. O sea, ya hay huellas de todo eso en mi cerebro. Yo puedo desprogramar y volver a programar, sí, claro, porque son temas de aprendizaje, ¿verdad? Y de pronto hay cosas que yo sí puedo mejorar. Van a haber miedos que yo no puedo eliminar de mi vida, sí, correcto, como lo estábamos viendo, por lo que constituye el miedo, por ser parte de de mis emociones básicas, pero sí puedo relacionarme de una mejor forma. Normalizar, familiarizarme, el miedo no se va a ir, bueno, lo que acabo de decir, ¿verdad? Es básico, es necesario, es funcional. Buscamos acercarnos de una forma más saludable, desensibilizarnos ante algún temor, puede ser algo necesario, ¿verdad? Son técnicas ya más específicas, pero de pronto hay personas que dicen, bueno, yo no soporto volar, tengo miedo a volar y me gané una beca para ir a estudiar alemán, me gané una beca para ir a estudiar España, ¿qué hago? ¿Cómo tomo ese avión y me voy para ese país? Y quiero hacerlo, lo acepté, ¿qué hago? ¿Verdad? Entonces, bueno, de pronto ahí la desensibilización y otras técnicas pueden ser como herramientas más importantes a trabajar. Claramente, previo análisis de todo esto que hemos mencionado sí es importante, pero normalizar y entender que el miedo es parte de la vida, que no lo puedo eliminar, pero que sí puedo manejarlo de una mejor forma, ya solo eso empieza a cambiar mi forma de relacionarme y mi percepción con eso, con ese detonante, con ese activante. Le quitamos protagonismo, ¿verdad? Le quitamos relevancia, de pronto cuando yo entiendo que ese miedo tal vez está sustentado en algo muy racional, que tal vez no lo puedo eliminar, pero lo puedo disminuir. De pronto si tenía un porcentaje altísimo en mi vida de protagonismo, ok, ya no disfunciono, ya logro hacer un poquito de lo que no lograba hacer antes. Sigo teniendo sensaciones asociadas, pero he tenido avances, ¿verdad? Le quitamos control a esa situación en nuestra vida y nosotros empezamos a controlar la situación. Bueno, las imágenes son como un complemento, ¿verdad? De las iniciales. Aquí estamos como viendo, como enfrentándonos a esos temores, ¿verdad? A esos fantasmas, a esas ideas, a esos pensamientos, a esos eventos. No todo es producto de la imaginación, de lo irracional. Claramente no, ¿verdad? También entendemos que pueden haber situaciones y vivencias que como personas nos hayan marcado y nos estén generando afectación en calidad de vida y se deben a algo real que ocurrió en mi vida. Entonces sí, ¿verdad? También existe eso y quiero mejorarlo porque no quiero sentirme así y también se vale, ¿verdad? Y no es nada irracional, no es nada que no haya ocurrido, que sea producto de mi creatividad, pero todo es susceptible a mejor, ¿verdad? ¿Qué tanto, qué tampoco? ¿Qué puedo hacer yo desde mi individualidad? ¿Qué requiero trabajar con asistencia? Dependerá, ¿verdad? Y yo me voy leyendo en ese proceso de cambio. No todo requiere asistencia profesional. A veces yo desde mi individualidad puedo hacer muchísimo, resolver muchísimo y gestionar muchísimo en la dirección correcta y a veces me voy a dar cuenta que sí necesito un empujoncito adicional para algo, ¿verdad? Depende, como les digo, de qué es eso que me afecta, de qué es eso que me pasa, a qué le temo, por qué le temo y cómo está afectando mi vida, ¿verdad? Volviéndonos a los pasitos que acabamos de mencionar, eso también nos va a dar como una guía de pronto para decir, ok, yo puedo, quiero intentar o
no, necesito una persona que me oriente, que me acompañe, que me guíe en este proceso. Básicamente, bueno, esta frasecita me gustó mucho. Todo lo que siempre has querido está al otro lado del miedo, ¿verdad? Un poco para abrir el tema de la reflexión y a sumar, ¿verdad? ¿A qué le tenemos miedo? ¿Qué es lo que nos mueve como personas? No es malo tener miedo. Quiero reforzar mucho ese punto, no es malo, es parte de la normalidad, es funcional, nos protege, nos cuida, una emoción básica, pero también se vale querer relacionarme diferente con algunos aspectos en donde me siento incapaz o donde me siento limitado por ese temor a algo. Les agradezco a todos por la atención y si tienen consultas o comentarios.